Como lo habíamos prometido, el día de hoy nos encontramos con Santiago Vinces, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Almenara, para hacer una evaluación en conjunto y algunas reflexiones sobre el tema de la salud pública. Doctor Vinces, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mire, este es un año difícil y siempre es un tema complicado hacer algunos balances, sobre todo en el terreno de la salud y específicamente de la salud pública. Además del tema de la pandemia que no termina muy bien, porque hay diversos especialistas que comienzan a hablar de un supuesto rebrote en el país que estaría empezando ya justamente en esta primera semana de enero y que tendría su pico hacia fines de marzo. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? ¿Cómo ve usted esta situación? Y en realidad, ¿cómo está la situación de los hospitales públicos en cuanto a la atención de los enfermos y los contagiados por el COVID-19? El primer gran problema es el que efectivamente podríamos estar hablando de una segunda ola. Los hospitales sociales, ya las emergencias nuevamente están siendo demandadas por pacientes por COVID. Y las unidades de cuidados intensivos en este momento ya no solamente están saturando su capacidad operativa, sino ya se iniciaron lo que en las épocas anteriores eran las listas de espera, que quiere decir pacientes con enfermedad de COVID, con cuadros clínicos respiratorios severos y que están literalmente haciendo cola por una cama en cuidados intensivos. Esa es la situación actual. Pero parece haber no mucha preocupación, porque, digamos, es cierto que la población, digamos, después de los problemas políticos que ha habido una serie de relajamientos, o aún mayores que del que ya existían antes cuando existían estas aglomeraciones en los bancos o en los mercados. El asunto es el A ver, siguiente. Eh, no sé si me escucha. la perspectiva que se viene, en realidad, hay motivos de preocupación, hay sugerencias de algunos especialistas del colegio médico, no se ven medidas demasiado estrictas del gobierno o algunos reflejos con respecto al control de la pandemia. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto, doctor? A ver, en primer lugar, si bien esta es una pandemia de orden mundial, en el mundo, y eso que quede claro, en el mundo donde está demostrado el peor manejo de la pandemia es el Perú. Y en el mundo donde está demostrado el peor manejo económico durante la pandemia es el Perú. Entonces, que quede claro que los muertos por millón de habitantes de más alto índice en el mundo se encuentran en el Perú. Y esto es a pesar que el gobierno está adoleciendo de sinceridad. Hasta la fecha, habremos podido cambiar de gobierno de Vizcarra al actual presidente Sagasti, pero el modelo, la forma, cómo se están gestionando los recursos y cómo se está gestionando la atención de los pacientes enfermos por COVID es exactamente la misma. Y podríamos sintetizar en una sola palabra: deficiente. De tal manera de que las autoridades no están informando desde el inicio de la pandemia hasta ahora las cifras reales de los muertos y de los enfermos por COVID en el país a nivel nacional, tanto en la seguridad social como en el Ministerio de Salud. Y existen tres cifras de mortalidad de pacientes y las tres cifras provienen del gobierno, unas del Ministerio de Salud, otras cifras provienen de las DISAS y las DIRESAS, que son las Direcciones Regionales de Salud, y la tercera cifra proviene del SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones. Y entre las cifras que da el gobierno y las cifras del SINADEF, estamos hablando de una brecha de más de 50,000 muertos que no están siendo debidamente contabilizados. Mientras el Ministerio de Salud habla de 37,000 muertos,
el Sistema Nacional de Defunciones, que también pertenece al gobierno, habla de una cifra superior a los 87.000 muertos. Doctor Vilches, pero si bien es cierto, por razones obvias, toda la opinión pública y la mayor parte de los especialistas se han concentrado en el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que sucede con las otras enfermedades en el Perú? Con el dengue, con enfermedades como el cáncer o algunas otras enfermedades que son de carácter prevalente o que no han sido todavía resueltas. ¿Cuál es la situación de esos enfermos? Bueno, la única diferencia que existe entre lo que es la pandemia del coronavirus y las otras enfermedades que usted está haciendo mención es que la pandemia del coronavirus está tocando absolutamente todas las regiones del país en mayor o menor medida, pero toca todas las regiones del país. Mientras el caso del dengue, la malaria, esas enfermedades que tienen y prevalencia importante actualmente en el país, básicamente ocupan determinadas áreas o regiones. Efectivamente, en el inicio de la pandemia, si bien el gobierno no daba importancia, los casos de dengue, los casos de malaria, eran casos, digamos, de importancia que tenían que ser atendidos por el gobierno y no eran atendidos porque se priorizaba la atención del coronavirus. Posteriormente, ya la casuística del coronavirus, que ha venido de manera creciente, ha generado la desatención de los otros problemas de salud. En general, en los hospitales, en este momento podríamos decir que existen dos grandes grupos que demandan la atención de emergencia. Los grupos de los pacientes por la enfermedad del coronavirus, que podríamos estar hablando de una segunda ola en este momento, y que efectivamente, como lo dijo el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Valverde, señaló que todo se inició después de estas famosas marchas de jóvenes en su intención de, entre comillas, de recuperar la democracia. Pero ahí se iniciaron. Aunque el Aun doctor, cuando... disculpe, doctor, aunque el doctor Elmer Huertas anunció por ahí de manera pública en diversos medios que fue replicado en toda la cadena de concentración de medios que las marchas en Estados Unidos habían demostrado que no producen contagio, ¿no? Entonces, Bueno, una cosa curiosa, lo que a nosotros nos parece, entonces un poco coherente, ¿no? Pero bueno. Discúlpeme que lo diga públicamente. No sé si el señor Elmer Huerta, que es un médico, actúa más desde un punto de vista profesional o actúa más desde un punto de vista mercantilista, diciendo las cosas depende de quién le paga, en primer lugar. Y en segundo lugar, él habla no desde el Perú, sino él habla desde fuera del Perú. Y hay opiniones encontradas expresadas por él mismo, porque siempre él decía que donde hay mucha aglomeración de personas, el riesgo de contraer el coronavirus será mayor. Y después, curiosamente, por arte de magia, por arte de birloque, dijo cosas diferentes en la marcha. Yo creo que más hablaba en función de los intereses de los dueños de los medios de prensa a cual él representa. No creo que estuviera hablando como médico, porque si estuviera hablando como médico, se está desdiciendo a sí mismo. Y la medicina es ciencia. Y la medicina es ciencia. Y él ha dicho dos afirmaciones diferentes. Como usted lo ha sostenido, la medicina es ciencia. Por eso de pronto usted no se atreve a ofrecer un vaticinio, pero de alguna manera, ¿qué le podría esperar al Perú en el terreno de la salud pública el próximo año? Cuando todavía no está, sobre todo el tema, no está muy claro el tema de la llegada de las supuestas vacunas. Bueno, ese es otro tema. Ese es un engaño más al cual hemos venido siendo sometidos de una manera sistemática. El señor Vizcarra prácticamente hizo un acuartelamiento general de la población y el único que podía hablar y decir su verdad, entre comillas, era él. Acuérdese que durante muchos meses
él tenía el manejo de los medios y él era el único que podía hablar del 2 de diciembre, en el cual en el Ministerio de Salud se elaboró una presentación en PowerPoint para revelar cuál era la realidad sanitaria respecto al COVID y respecto a las vacunas. Y en ese documento que yo se lo puedo hacer llegar, ahí la doctora Pilar Macetti daba fe, entre comillas, que las vacunas es 2021 acá en el Perú, incluso afirmaba que ya tenía seguras las vacunas de Pfizer, aun cuando hasta este momento no existen las garantías que si vinieran esas vacunas, no existen las garantías de una cadena de frío adecuada que se requiere para la conservación y el transporte de estas vacunas. Entonces, yo le puedo a usted hacer llegar toda esa información que la doctora Pilar Macetti propalaba en este mes de diciembre, hasta que, obviamente, la mentira tiene patas cortas y fue puesta al descubierto, al igual que todo el gobierno. Así es, doctor, así es. Le agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido en estas fechas tan especiales. Digamos, ya estamos terminando el año. Será hasta otra oportunidad.